Hola amigos de La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y en estos momentos tenemos una noticia lamentable para la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno ha retirado de la jefatura de la DIRCOTE, de la Dirección contra el Terrorismo, a Óscar Arriola, el general que se enfrentó a este gobierno en varias ocasiones y que dio un mensaje de una lucha frontal contra el terrorismo y contra la corrupción. El general incómodo a la actual administración de Pedro Castillo, dice la noticia, solo estará en funciones hasta este fin de semana en la Dirección contra el Terrorismo DIRCOTE. El general asumió la DIRCOTE en el 2020 y estaba en la mira de la actual administración desde hacía meses. Sin embargo, recién ahora se concreta algún cambio. Este diario pudo confirmar que el general solo se encontrará a cargo de la jefatura de la DIRCOTE hasta este fin de semana para luego ser enviado a otra unidad. Esto ha sido confirmado. Lo que no se ha confirmado todavía, ¿a qué otra unidad sería derivado? Algunas voces dicen que sería la DIRINCRI. ¿Pero qué significa esto para la Policía Nacional? ¿Qué mensaje se está dando? ¿Qué mensaje está dando Willy Huerta, el ministro del Interior actual? Estamos conectados con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, para comentar sobre este tema. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por la invitación y con todo gusto atenderla. ¿Qué significa que retiren de la jefatura de la DIRCOTE al general Óscar Arriola? Bueno, si estuviéramos en un momento normal de la vida nacional, no significaría nada especial, o sea, rotar un general que ha estado varios años y ponerlo en otro cargo. Lo que, sin embargo, y es una torpeza monumental, una de tantas de señor Castillo, el mensaje que le está dando a través de este cambio es: no quiero a Arriola en la DIRCOTE. No lo pude hacer el año pasado, lo hago ahora, quiero que salga ese señor. Y puedo contar un poquito la historia de por qué. Cuando yo era ministro en el año 2016 y 17, en el 17 hizo su huelga el señor Castillo con los dirigentes del Movadef, de los más radicales, todos vinculados a Sendero Luminoso. Ojo, ni entonces ni hoy, eh, sostengo que el señor Castillo sea miembro de Sendero Luminoso. Creo que más o menos ya es claro que es un oportunista que va yendo de salto en salto donde más le conviene, y en ese momento le convenía estar con estos senderistas, porque era su única opción digamos, de tener una imagen, ¿no? De ser conocido. El quien me vino a mí las informaciones que me llegaron de inmediato de las fuentes de inteligencia, entre ellos la DIRCOTE, fue qué cosa estaba pasando, qué significaba esta huelga, y por tanto como gobierno nos plantamos claramente y nos negamos a negociar con Castillo porque era la condición de vocero del senderismo, no miembro, insisto, porque muchos han distorsionado las cosas. Creo que ni lo hubieran aceptado tampoco, porque es un personaje de muy poca lealtad a distintas cosas. Con él preparamos, con General Arriola, preparamos el PowerPoint que presenté al Congreso, explicando detalladamente, con fotografías, documentos, etcétera, etcétera, quiénes eran los miembros del Movadef que Castillo estaba apoyando. Luego, Castillo siguió haciendo su historia política, encontró un espacio ahí en los radicales de ese tipo, y Arriola lo siguió como jefe ya después de la DIRCOTE, siguió investigando su trayectoria, porque a los vinculados al terrorismo se les hace investigación. Entonces, Castillo lo odia porque lo puso en evidencia. Castillo lo odia porque ataca, o digamos no ataca, sino investiga y pide sanción para sus amigos
de ese sector, que ahora ya ni siquiera son importantes como terroristas, ya esos se han aburguesado y están tratando de parecer otra cosa. Lo cierto es que es una venganza política de Castillo, que ya sabemos no usa el poder para hacer cosas positivas, sino para su pequeñísima agenda, sus venganzas, echarle la culpa al presidente del Seguro Social porque lo pifiaron y votarlo el mismo día, etcétera, etcétera. Esto es parte de esas venganzas, como es con Colchado, etcétera, etcétera. Es un presidente de muy pequeña cosa. No tiene, dicen que la diferencia entre las gallinas, y para el caso de Castillo vendría a aplicarse más bien el pollo, dice que la diferencia entre el pollo y el águila es que el águila puede volar muy bajo, pero el pollo solo puede volar bajo. Con eso resumo mi opinión sobre lo ocurrido con el general Arriola, que por cierto queda como un oficial correcto que hizo las cosas que había que hacer. Es lamentable porque al sacarse al general Arriola, quien garantizaba la lucha contra el terrorismo, el buen manejo, la decencia que todavía queda en la policía, ahora que no está, ¿a quién van a poner en su lugar? ¿Se va a garantizar la lucha contra el terrorismo? ¿Se sigue manoseando la policía? No lo puedo anticipar porque no lo sabemos. En la policía hay muy buenos oficiales en la lucha contra el terrorismo. Esperemos que ponga a alguien capacitado. Pero yo creo que acá el objetivo fundamental, como digo, es la pequeña venganza política de alguien que se ocupa de las cosas menores, pero es incapaz de ocuparse de las cosas mayores. Esa es mi interpretación. Esa es mi interpretación y creo que da cuenta del tipo de personaje tan poco capacitado para estas funciones que todavía sigue gobernando, ¿no? ¿Y quién es el responsable político de esta decisión? Porque alguien tiene que responder por esta decisión. ¿Qué debería pasar? Bueno, ¿El Congreso lo va a llamar? No sé. O sea, yo no, digamos, legalmente está en su derecho. El ministro Huerta sí es el responsable de política, pero es una persona, y hemos visto, lo escuchamos ahora de vez en cuando, es un personaje que está ahí para no hacer nada, digamos, ¿no? Para hacer lo que se le ordene, porque era un personaje que, digamos, no hubiera entrado al ministerio ni por la puerta falsa para ejercer un cargo muy menor, y Castillo lo ha hecho ministro. Entonces es un señor que lo único que siente es: me hicieron ministro, papá, me hicieron ministro, yo que no logré ni ser ni mayor en la policía. Entonces, sí, si el Congreso quisiera gastar sus balas en este señor, habría que hacerlo, pero yo creo que a estas alturas es perder el tiempo, porque va a poner a otro individuo igualito, y creo que hay que concentrarse en el gran problema. Y el gran problema es que tenemos un presidente corrupto, acusado por crímenes organizados, a la cual la fiscal de la Nación ha pedido que haya una acusación constitucional, el juez supremo que ve el tema lo ha avalado. A eso tiene que dedicarse el Congreso ahora, me parece a mí. Muy bien, ya que tocamos ese tema, esperemos que el Congreso también se ponga firme ante esta insistencia de una cuestión de confianza sobre una cosa juzgada que ya ha sido pronunciado por el Tribunal Constitucional. Exministro, yo le doy las gracias por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando este tema. Muy amable. Con todo gusto. Un abrazo. Bien, entonces lo que hemos analizado básicamente es esta salida de Óscar Arriola de la DERCOTE, decidida por el Ejecutivo. Específicamente los responsables políticos es el ministro del Interior. ¿Qué va a hacer el Congreso? No lo sabemos, porque ya el ministro del Interior, Willy Huerta, ha sido interpelado, pero no censurado, se ha salvado varias veces. Ojo, el tema polémico era Harvey Colchado, que también lo querían sacar del cargo, lo querían separar. Ahora sucede con Óscar Arriola. ¿A qué unidad lo mandarán?
para que no incomode mucho. Todo se va acomodando a la conveniencia del gobierno de Pedro Castillo. Pero no solamente hemos analizado este tema con el exministro del Interior, Carlos Basombrío, también hemos analizado el tema con Pedro Yaranga, analista en seguridad integral. Y esto fue lo que dijo. Pero ahora vamos con otra noticia, señor Yaranga, porque nos hemos enterado. Las fuentes de Perú 21 ya han podido revelar que el gobierno ha retirado a Óscar Arriola de la DIRCOTE. El general que se enfrentó a ese gobierno estando en funciones y que incluso participó en la búsqueda de Fray Vázquez Castillo, como usted sabrá a través de las informaciones de Perú 21. Pero Óscar Arriola va a estar en funciones hasta este fin de semana. ¿Qué puede opinar sobre esta situación? El general Óscar Arriola no es cualquier policía, es una policía especializada. Él se ha formado desde diversas canteras, no solo como policía, sino también como profesional, para enfrentar al narcotráfico, especialmente al terrorismo. Por ejemplo, él es una de las pocas personas especializadas en el aspecto, por ejemplo, del Movadef y sus aliados. Últimamente también él ha generado investigaciones diversas acerca de los remanentes del terrorismo. De modo que dentro de la policía, él tiene tanto que aportar y también los aportes que ha realizado, ya sea como policía o como profesional, porque él es un abogado especializado también. Pero da que pensar, ¿no? Porque él, si está haciendo bien su trabajo, si está encaminando bien las encomendaciones que se les da, las tareas que se les da, entonces ¿por qué lo retiran? ¿Simplemente por haberse opuesto a este gobierno? Yo creo que es parte de una venganza de este gobierno. No hay que olvidarnos que el general Óscar Arriola ha sido quien ha investigado el tema de las relaciones de los congresistas, de algunos congresistas de Perú Libre con los remanentes del terrorismo. El general Óscar Arriola ha sido la persona que ha investigado las relaciones igualmente de un sector de los terroristas pertenecientes a Abimael Guzmán con las personas ligadas al presidente Castillo y a él mismo también, como representante de ese sector, de un sector del Movadef, que era el CONARE, que era el brazo político en el sector magisterial. Entonces, si lo está retirando al general Óscar Arriola, no es por nada justificada, sino más bien se trataría de una venganza del presidente Castillo y su entorno por haber investigado las relaciones que tiene con el terrorismo. Es nuevamente un manoseo a la Policía Nacional, porque estamos hablando de buenos policías, estamos hablando de policías con trayectoria, y si ustedes recordarán la última vez que Óscar Arriola les habló en este homenaje, dirigiéndose al presidente, en este homenaje al GEIN, a ex miembros del GEIN, del grupo de inteligencia de la policía que capturó la cúpula de Sendero Luminoso, y también estaban presentes otros oficiales, Óscar Arriola le dijo frontalmente al presidente de la República que hay que continuar con la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el terrorismo, en memoria de los policías caídos y de las víctimas del terrorismo. Vamos a leerle en esos momentos ya la nota, porque ya se encuentra esta noticia en nuestra página web, en peru21.pe, y dice así: gobierno retira a Óscar Arriola de la jefatura de la DIRCOTE. General incómodo a la actual administración de Pedro Castillo, solo estará en funciones hasta este fin de semana en la Dirección contra el Terrorismo DIRCOTE. Así lo han confirmado distintas fuentes en Perú 21. El general asumió la DIRCOTE en el 2020 y estaba en la mira de la actual administración desde hace meses. Sin embargo, recién ahora se concreta algún cambio. Este diario pudo confirmar que el general solo se encontrará a cargo de la jefatura de la DIRCOTE hasta este fin de semana. Luego será enviado a otra unidad. Pero no será la única movida al interior de la policía. Con el aval del ministro del Interior,
Willy Huerta. ¿Qué tal? Lamentable lo que está haciendo el gobierno. Es parte de la manipulación y venganza directa, golpe contra la Policía Nacional, porque lo que está haciendo el presidente de la República con esta medida es destruir a uno de los grupos especializados de la Policía Nacional, que es la DIRCOTE, y que al cabo de los últimos años nos han dado resultados buenísimos para la pacificación del país. No hay que olvidarnos que el general Óscar Arriola estaba en la mira de este gobierno desde el año pasado, que pretendía pasarlo al retiro. Por suerte, el ministro de ese entonces tuvo la capacidad de indagar sobre los trabajos que había realizado en la DIRCOTE el general Arriola, y no ha hecho caso el pedido del presidente de la República. En este caso, la pretensión es obviamente sacarlo de la policía. Congreso de la República, porque Willy Huerta ha estado en el filo varias veces, pero el Congreso no lo ha interpelado, o sea, no lo ha sacado del cargo, no lo ha censurado. Yo creo que sería esta la mejor oportunidad para que lo censure el Congreso de la República a este ministro que está haciendo no solo daño a la policía, está haciendo mucho daño al país, contra la seguridad del país, porque sacarlo a una persona que es especializada en un grupo de la Policía Nacional y con buenos resultados significa bajar toda la guardia ahí en la DIRCOTE. ¿Para qué? ¿Con qué fines? Porque hay personas relacionadas a este gobierno que están siendo investigados directamente por pertenecer a grupos del terrorismo. Muy bien, muchísimas gracias, señor Yaranga, por estar con nosotros analizando la marcha el día de hoy, pero también esta noticia lamentable para la Policía Nacional, específicamente para el departamento de la DIRCOTE, con la separación de Óscar Arriola. Ya el gobierno de Pedro Castillo se la tenía jurada. Si ustedes recordarán, habían varias voces desde hace varios meses atrás que esto podría suceder. Hoy parece que ya es una realidad y Óscar Arriola estaría solamente hasta este fin de semana. Muchas gracias, señor Yaranga. Buen día. Bien, hemos estado entonces con el analista en seguridad integral Pedro Yaranga analizando estos dos temas. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.